29 de septiembre de 1918. 5:30 de la mañana. Un ingeniero civil convertido en general australiano está a punto de ordenar un bombardeo de artillería que durará exactamente 12 minutos. Frente a él, la línea Hindenburg. 200 kilómetros de fortificaciones alemanas, 2 años de ingeniería militar, 30 metros de alambre de púas, búnkeres de hormigón inmunes a la artillería convencional, un canal de 18 metros de ancho defendido por divisiones de élite de la Guardia Prusiana. 9 meses antes, un ataque francés contra esta misma línea costó más de 100.000 bajas. Cero avance. El general John Monash acaba de rechazar la doctrina británica. Nada de bombardeos de varios días, nada de formaciones masivas, nada de mando centralizado. 12 minutos de fuego. Luego, infantería y tanques avanzando juntos. Comandantes de compañía con autonomía táctica completa. Sus superiores británicos consideran el plan una violación del procedimiento establecido. El riesgo, destrucción de carrera, consejo de guerra, bajas australianas catastróficas en una posición aislada. Las fuerzas australianas representan solo el 10% de la fuerza aliada en el frente occidental. No hay margen de error. Faltan 20 minutos para que comience el fuego de artillería. Una vez iniciado, no hay retroceso posible. El mando descentralizado impide cualquier orden de retirada en tiempo real. Si Monash tiene razón, 4 años de estancamiento estratégico podrían romperse en cuestión de horas. Si está equivocado, repetirá la masacre de 1917. Para comprender la magnitud de esta apuesta, es necesario retroceder 18 meses. Desde 1914, el frente occidental se había convertido en un cementerio estratégico. Millones de hombres, cientos de kilómetros de trincheras, ofensivas que consumían ejércitos enteros para ganar metros de barro. La línea Hindenburg representaba la culminación de esta lógica defensiva. Construida entre 1916 y 1918, no era simplemente una trinchera. Era un sistema de fortificaciones en profundidad. Múltiples líneas de defensa separadas por cientos de metros, búnkeres de hormigón capaces de resistir el bombardeo más intenso, nidos de ametralladoras con campos de fuego entrelazados, barreras de alambre de púas de hasta 30 metros de profundidad. En el centro de este sistema, el Canal de San Quintín. 18 metros de ancho, 10 metros de profundidad. No un simple obstáculo, sino una barrera diseñada específicamente para detener cualquier ataque aliado. Abril de 1917. El general francés Robert Nivelle lanzó la ofensiva que prometió romper la guerra en 48 horas. Utilizó la doctrina ortodoxa: bombardeo masivo durante días, formaciones densas de infantería, ataques coordinados a lo largo de un frente amplio. El resultado fueron más de 100.000 bajas francesas. Ningún avance significativo. La ofensiva colapsó en menos de 2 semanas. Los británicos intentaron métodos similares durante finales de 1917. Bombardeos prolongados que advertían al enemigo exactamente dónde vendría el ataque. Formaciones masivas que se convertían en blancos perfectos para la artillería alemana. Mando centralizado que no podía adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Cada ofensiva seguía el mismo patrón: bajas masivas, avances mínimos, incapacidad para mantener el impulso ofensivo. Desde 1914, ninguna fuerza británica había logrado sostener una ofensiva exitosa por más de unos pocos días. El problema no era el coraje de los soldados, era la doctrina que los enviaba a morir. John Monash no era un oficial militar de carrera, era ingeniero civil, judío en un ejército imperial cristiano. Había ascendido a través del servicio en la milicia colonial australiana, un sistema que valoraba la competencia técnica por encima del linaje aristocrático. Su formación como ingeniero moldeaba su enfoque de la guerra. Para Monash, un ataque no era un acto de valentía colectiva. Era un problema de ingeniería. Variables conocidas, recursos limitados,
Objetivos medibles, métodos optimizables. En agosto de 1918, comandaba el cuerpo australiano en el frente occidental. Sus fuerzas representaban aproximadamente el 10% de la fuerza aliada total, una fracción pequeña, pero con un historial operacional que comenzaba a distinguirse estadísticamente del resto del ejército británico. El problema que Monash enfrentaba en septiembre era específico. El alto mando aliado había identificado la línea Hindenburg como el objetivo estratégico que podría romper el estancamiento. Romper esta línea significaba forzar a los alemanes a una retirada masiva. Mantener el status quo significaba que la guerra continuaría hasta 1919, o más allá. La sección asignada al cuerpo australiano era el canal de San Quintín en Bellicourt. No era el peor sector, pero tampoco el más fácil. Divisiones de la Guardia Prusiana, tropas de élite alemanas, defendían ambas orillas. Posiciones de ametralladoras en búnkeres de hormigón. Campos de fuego calculados con precisión ingenieril. Monash tenía acceso a 1.600 piezas de artillería, tanques y 2 divisiones australianas, la tercera y la quinta. También tenía algo que ningún comandante británico había utilizado sistemáticamente: información completa distribuida a todos los niveles de mando. La doctrina británica mantenía la información compartimentada. Los soldados recibían órdenes específicas sin contexto estratégico. Los oficiales de compañía sabían solo lo necesario para su sector inmediato. El mando centralizado mantenía el control de la imagen operacional completa. Monash rechazó este modelo. Cada soldado que participaría en el ataque recibió un informe completo: el objetivo estratégico, el plan táctico, las alternativas consideradas, las razones para cada decisión. Oficiales de compañía recibieron autonomía para adaptar el plan según las condiciones locales que encontraran. Este enfoque violaba directamente los principios británicos de seguridad operacional y jerarquía de mando. Pero Monash había calculado que soldados informados tomaban mejores decisiones bajo presión. Y en el caos del campo de batalla, las decisiones descentralizadas eran más rápidas que las órdenes transmitidas desde el mando central. El segundo elemento heterodoxo era el bombardeo. La doctrina estándar requería días de fuego de artillería antes de un ataque de infantería. La teoría: destruir las defensas enemigas, cortar el alambre de púas, desmoralizar a los defensores. La realidad: advertir al enemigo exactamente dónde vendría el ataque, permitirle mover refuerzos y crear un paisaje de cráteres que dificultaba el avance de la infantería. Monash propuso 12 minutos. Bombardeo breve, violento, calculado para comenzar exactamente a las 5:50 de la mañana. La infantería avanzaría a las 6:02, 12 minutos después. El fuego de artillería se desplazaría hacia adelante en un patrón cronometrado, creando una barrera móvil de explosiones justo delante de las tropas que avanzaban. La precisión temporal era absoluta. Si la infantería avanzaba demasiado pronto, sería destruida por su propia artillería. Si avanzaba demasiado tarde, perdería el efecto de sorpresa. No había comunicaciones en tiempo real para ajustar el plan una vez iniciado. El tercer elemento era la integración de tanques. La doctrina británica utilizaba tanques como arma de ruptura independiente. Los enviaban adelante para romper las líneas. Luego la infantería seguía. Monash invirtió esta lógica. Los tanques avanzarían al ritmo de la infantería caminando, no como punta de lanza, sino como artillería móvil de apoyo directo. Esta doctrina contradecía años de teoría militar británica sobre el uso de vehículos blindados. Pero Monash había observado que los tanques que avanzaban sin apoyo de infantería eran vulnerables a artillería antitanque y granadas. Los tanques integrados con infantería podían suprimir nidos de ametralladoras, mientras los soldados los protegían de ataques cercanos. El cuarto elemento era el uso del terreno y el clima. La mañana del 29 de septiembre amaneció fría y con niebla densa. La visibilidad se redujo a aproximadamente 50 metros. La doctrina ortodoxa habría pospuesto el ataque, esperando condiciones óptimas de visibilidad.
Monash vio una ventaja táctica. La niebla ocultaría el movimiento de sus tropas. Las posiciones alemanas de ametralladoras perderían sus campos de fuego calculados. Los defensores no podrían coordinar una respuesta coherente si no podían ver el ataque desarrollándose. Ordenó a algunos soldados avanzar descalzos sobre el barro para reducir el ruido. Uniforme cubiertos de lodo como camuflaje. Movimiento silencioso utilizando los cráteres y patrones de drenaje del terreno. Técnicas que ningún manual británico habría aprobado. El plan incluía ataques de diversión en puntos de cruce obvios del canal, mientras el asalto principal se ejecutaría en ubicaciones inesperadas. Escaleras plegables, puentes colapsables, equipamiento especializado que las tropas habían practicado usar en ejercicios repetidos. Cada elemento del plan contradecía algún aspecto de la doctrina establecida. Juntos, constituían una apuesta integral, que la flexibilidad táctica superaría la rigidez doctrinal, que la descentralización permitiría adaptación más rápida que el control jerárquico, que la precisión técnica podría reemplazar el poder de fuego masivo. El general Henry Rawlinson comandaba el cuarto ejército británico, bajo cuya autoridad operaba Monash. Rawlinson tenía experiencia directa en el Somme y Passchendaele, las ofensivas más sangrientas de la guerra. Había visto cómo la doctrina ortodoxa producía bajas masivas con resultados mínimos. Su ayudante, el capitán Edmund Herring, había trabajado 18 meses con las fuerzas australianas. Comprendía que los métodos de Monash eran heterodoxos pero efectivos. Rawlinson enfrentaba una tensión. Autoridad formal de mando versus evidencia operacional de que los australianos operaban con mayor efectividad cuando se les permitía autonomía táctica. No hay registro de que Rawlinson haya bloqueado directamente el plan de Monash. Pero la estructura de comando británica no requería obstrucción activa. Simplemente seguir el procedimiento estándar habría obligado a Monash a cumplir con bombardeos prolongados, formaciones rígidas y mando centralizado. La aprobación implícita de Rawlinson para proceder con métodos no ortodoxos representaba un riesgo de carrera considerable. Si el ataque fallaba, la responsabilidad recaería sobre el oficial superior que permitió la desviación doctrinal. Para Monash, el riesgo era más inmediato. Las fuerzas australianas representaban una fracción pequeña del ejército aliado. Un fracaso catastrófico no sería absorbido por el conjunto más grande. Sería un desastre australiano aislado, visible, atribuible directamente a su liderazgo. Las alternativas eran claras. Seguir la doctrina británica significaba repetir los métodos que habían fallado consistentemente desde 1914. Rechazar la doctrina significaba asumir responsabilidad personal completa por cualquier resultado negativo. Los alemanes no eran observadores pasivos. La inteligencia aliada indicaba que divisiones de la Guardia Prusiana defendían el sector. Estas no eran tropas ordinarias. Eran formaciones de élite, entrenadas específicamente para defender posiciones fortificadas, con experiencia combatiendo ataques aliados durante años. El terreno favorecía la defensa. Más allá del canal, las posiciones alemanas estaban calculadas para crear zonas de matanza, áreas donde múltiples ametralladoras podían concentrar fuego desde ángulos protegidos. El alambre de púas no era simplemente una barrera. Era un sistema ingenieril diseñado para canalizar a los atacantes hacia campos de fuego predeterminados. Monash no podía saber con certeza cuántas ametralladoras estaban posicionadas, ni la configuración exacta de las defensas más allá de la primera línea. Los mapas basados en reconocimiento aéreo proporcionaban información general, pero no capturaban detalles críticos como fortificaciones subterráneas o posiciones de armas ocultas. La incertidumbre informacional era inherente. Cualquier plan de ataque operaba con información incompleta sobre las capacidades defensivas enemigas. La diferencia era cómo se gestionaba esta incertidumbre. La doctrina centralizada intentaba controlarla mediante planificación rígida. Monash intentaba gestionarla mediante flexibilidad descentralizada. A las 5:30 de la mañana del 29 de septiembre,
Las tropas australianas estaban posicionadas. La niebla cubría el campo de batalla. La temperatura había descendido durante la noche. El terreno era una mezcla de barro y cráteres de bombardeos previos. En 20 minutos, 1.600 piezas de artillería abrirían fuego simultáneamente. Una vez iniciado, el plan se ejecutaría según la secuencia cronometrada. No habría comunicación en tiempo real con el mando superior. Los oficiales de compañía tomarían decisiones basadas en condiciones locales que encontraran. Este era el momento irreversible. Una vez que comenzara el bombardeo, el elemento sorpresa se perdería si el ataque no procedía inmediatamente. Las tropas estarían comprometidas a lo largo de un frente de 8 kilómetros. No existía doctrina de reserva para retirada. El mando descentralizado significaba que Monash no podría emitir una orden de retroceso que llegara a todas las unidades en tiempo real. A las 5:50, la artillería abrió fuego. El bombardeo no era el estruendo continuo de días que había caracterizado ofensivas previas. Era un pulso concentrado, violento, calculado. 12 minutos de fuego que concentraba todo el poder de 1.600 piezas en objetivos específicos identificados previamente. A las 6:02, la infantería avanzó. Grupos pequeños, dispersos, utilizando la niebla como cobertura. Los tanques avanzaban al ritmo de los soldados a pie, proporcionando fuego de supresión contra nidos de ametralladoras que se rebelaban al disparar. La doctrina descentralizada significaba que cada oficial de compañía adaptaba el plan según lo que encontraba. Algunas unidades utilizaron los ataques de diversión para fijar defensores, mientras otras cruzaban en puntos inesperados. Escaleras y puentes plegables permitieron cruzar el canal sin necesidad de pontones masivos que habrían sido vulnerables al fuego de artillería. La niebla que limitaba la visibilidad a 50 metros funcionó exactamente como Monash había calculado. Las posiciones alemanas de ametralladoras no podían coordinar campos de fuego. Los defensores respondían a amenazas locales sin visión del ataque completo. Las comunicaciones alemanas, dependientes de la visibilidad para coordinación, se fracturaron. A las 10 de la mañana, 4 horas después del inicio del bombardeo, ambas orillas del canal de San Quintín estaban aseguradas. Las divisiones australianas habían roto la línea Hindenburg a lo largo de un frente de 8 kilómetros. Los contraataques alemanes comenzaron inmediatamente. Las divisiones de la Guardia Prusiana intentaron desalojar a las fuerzas australianas de las posiciones capturadas, pero las tropas australianas habían consolidado defensas rápidamente, utilizando las mismas fortificaciones alemanas capturadas. Los contraataques fueron repelidos. Al anochecer, las fuerzas australianas habían consolidado posiciones entre 5 y 6 kilómetros más allá de la línea Hindenburg. No simplemente habían roto la línea, habían mantenido el impulso ofensivo más allá del objetivo inicial, algo que ninguna fuerza británica había logrado sostener desde 1914. Las bajas australianas fueron aproximadamente 1.260 muertos y heridos. Comparado con los 100.000 del ataque francés de abril de 1917 contra el mismo sistema defensivo, la diferencia era estadísticamente dramática. Las fuerzas australianas capturaron más de 4.000 prisioneros alemanes y 76 piezas de artillería. La artillería capturada fue reposicionada y utilizada inmediatamente para disparar contra las fuerzas alemanas en retirada, convirtiendo las propias armas alemanas en instrumentos de su derrota. El 30 de septiembre, un día después del ataque, el general Rawlinson emitió una disculpa formal a Monash. El documento es notable no por su contenido ceremonial, sino por lo que revela sobre la relación entre doctrina y resultados. Rawlinson había supervisado años de ofensivas que seguían procedimientos ortodoxos, con resultados catastróficos. Ahora presenciaba un ataque que violaba esos procedimientos y producía exactamente el resultado que la doctrina había fallado en lograr. Rawlinson recomendó a Monash para nombramiento inmediato como caballero. Este reconocimiento no era simplemente honorífico, era una validación institucional de métodos que habían sido considerados violaciones del procedimiento apropiado.
La ruptura en Bellicourt no fue un evento aislado. Fue el catalizador de la ofensiva de los 100 días, la campaña final que llevó al armisticio en noviembre de 1918. El general alemán Erich Ludendorff evaluó específicamente que la ruptura destruyó la estrategia alemana de mantener posiciones defensivas hasta 1919. Entre agosto y noviembre de 1918, las fuerzas australianas capturaron 29.000 prisioneros, el 23% del total de capturas aliadas, siendo solo el 10% de la fuerza total. Capturaron 338 piezas de artillería, el 21% del total de armas alemanas perdidas. Estas proporciones no son marginalmente superiores, son estadísticamente desproporcionadas. El análisis militar alemán posterior citó específicamente los métodos tácticos australianos como factor en la derrota. No la superioridad numérica, no el agotamiento general, sino los métodos tácticos específicos que permitían a fuerzas más pequeñas generar resultados operacionales superiores. Las lecciones del ataque de Monash en Bellicourt fueron estudiadas por historiadores militares durante décadas. La efectividad del mando descentralizado, la integración de armas combinadas, la flexibilidad táctica sobre la rigidez doctrinal, la explotación de condiciones ambientales, el uso de inteligencia distribuida en lugar de compartimentada. Estas no eran innovaciones radicales en sí mismas, eran aplicaciones sistemáticas de principios que la doctrina ortodoxa conocía pero no implementaba. El mando descentralizado no era desconocido, era considerado inapropiado. La integración de tanques e infantería no era impensable, era contraria al procedimiento. La flexibilidad táctica no era imposible, era vista como indisciplina. La resistencia no era ignorancia, era institucional. La doctrina militar británica había evolucionado durante siglos, refinada a través de campañas coloniales y guerras europeas. Había producido el ejército más grande del imperio más extenso del mundo. Cambiar esta doctrina requería no solo evidencia de que algo funcionaba mejor, sino la voluntad de admitir que el sistema establecido estaba produciendo fracasos sistemáticos. Monash no tuvo que convencer al sistema completo. Solo tuvo que obtener suficiente autonomía para ejecutar un método alternativo a escala suficiente para producir resultados medibles. El cuerpo australiano proporcionó esa autonomía, en parte porque las fuerzas coloniales operaban con menor integración doctrinal que las unidades británicas regulares. El riesgo que Monash asumió no era solo militar, era profesional, reputacional y para las tropas bajo su mando, mortal. La apuesta no era si sus métodos eran teóricamente superiores. Era si eran suficientemente superiores para superar las ventajas defensivas de una fortificación considerada impenetrable, defendida por tropas de élite, en condiciones que habían destruido ofensivas previas. La mañana del 29 de septiembre, esa apuesta se resolvió en 12 minutos de artillería y 4 horas de combate. 4 años de estancamiento estratégico se rompieron no porque un ejército fuera más grande o más valiente, sino porque un ingeniero civil convertido en general calculó que la flexibilidad superaría a la rigidez, que la información distribuida permitiría decisiones más rápidas que el control centralizado, y que 12 minutos de precisión lograrían lo que días de bombardeo masivo no habían conseguido. El resultado no fue una victoria en el sentido tradicional. Fue una demostración de que el problema no era la imposibilidad del objetivo, sino la inadecuación del método. La línea Hindenburg no era impenetrable para los métodos que habían sido utilizados contra ella. La guerra terminó 6 semanas después, no porque los alemanes fueron destruidos militarmente, sino porque la ruptura en Bellicourt demostró que mantener posiciones defensivas ya no era sostenible. La estrategia alemana dependía de que las defensas fueran costosamente imposibles de romper. Monash demostró que eran rompibles con métodos que minimizaban el costo. Esta es la naturaleza de las decisiones estratégicas bajo presión. No se toman con certeza completa. Se toman con información incompleta, bajo limitaciones temporales, con consecuencias irreversibles.
La historia no recuerda las decisiones que siguieron el procedimiento establecido y fallaron predeciblemente. Recuerda las que calcularon correctamente que el procedimiento establecido era el problema.